Bienvenidos al curso de transferencia de calor. Vamos a hacer una pequeña introducción para que nos ubiquemos en el campo de estudio de esta ciencia, que sepamos qué tipo de sistemas y bajo qué condiciones podemos estudiarlos con los métodos que utiliza la ciencia llamada transferencia de calor, que como diré más adelante, no es la termodinámica, que ya supongo que todos ustedes habrán estudiado ya. Sin embargo, obviamente hay mucha relación entre estas dos ciencias. Bien, vamos a empezar hablando de, como les decía, de cuál es el campo de estudio de la transferencia de calor. A mí siempre me gusta decir que esta es una ciencia cinética, porque describe la evolución temporal de las propiedades térmicas que definen un sistema. En este caso, la temperatura de un sistema. Yo puedo, mediante los métodos de la transferencia de calor, decir cómo cambia la temperatura conforme transcurre el tiempo. O en otras palabras, predecir en diferentes instantes cuál será la temperatura de un sistema. Sabemos que hay una íntima relación entre la temperatura de un sistema y su energía interna, y por eso también vamos a poder describir la energía que absorbe o que ha absorbido un sistema o que ha cedido a lo largo conforme transcurre el tiempo. Esta descripción de cómo evoluciona una propiedad conforme transcurre el tiempo es lo que la hace una ciencia cinética. Los que saben, los que han estudiado cinética química, saben que la termodinámica, que estudian en fisicoquímica 1, quiero decir, llevan un curso de termodinámica, ya lo sé, pero luego llevan un curso de fisicoquímica 1 en donde se dedican gran parte del curso a calcular el delta G, el cambio en la energía libre de Gibbs de una reacción. Calculan la energía de los productos y de los reactivos, calculan cuál es el cambio de energía, y si hay una disminución en la energía libre, entonces saben ustedes que es una reacción espontánea y que ocurrirá. Y si no, saben que necesitamos inyectarle energía al sistema para que ocurra la reacción, etc. Todos esos son criterios termodinámicos. Sin embargo, no sabemos distinguir si esa reacción ocurre rápidamente o muy lentamente. Podemos tener una oxidación que ocurre a lo largo de años, o podemos tener una oxidación mucho más veloz que se convierte en una combustión o hasta en una explosión, si ustedes quieren. Y entonces, para describir eso, es que ustedes llevan otro curso o estudian cinética química, que por cierto lo estudian en el curso de fisicoquímica 2. Entonces, no sé si logran distinguir cómo en un caso solamente ustedes hablaban del estado inicial y del estado final de un sistema, y podían tener criterios para saber si ese proceso era espontáneo o no. Sin embargo, la descripción cinética del proceso, la descripción de los estados por los cuales va transcurriendo el sistema a lo largo del tiempo, eso no se los dice el cálculo del delta G, no se los dice la termodinámica. Para eso tuvieron que estudiar cinética química. Bueno, la transferencia de calor es a la termodinámica lo que la cinética química es a la determinación del delta G de una reacción. Espero haber sido un poquito claro con eso. Si tienen alguna duda, pues por favor me lo indican en los comentarios o me lo dicen. Bien, aquí te estoy mostrando una gráfica de una rampa de temperatura de un tratamiento térmico que se le da a un material cerámico. Y debemos acostumbrarnos a este tipo de gráficos, porque lo que tenemos aquí es una descripción de cómo debe ir evolucionando la temperatura del sistema conforme transcurre el tiempo. Tenemos esta relación de aquí, cómo se relaciona la temperatura con el tiempo, y eso va provocando cambios en el material.
Entonces nos interesa tener una predicción adecuada de las temperaturas como función del tiempo para poder diseñar procesos. Por eso el ingeniero químico estudia transferencia de calor. Y miren, lo que hice fue, me fui al libro de texto, al azar busqué de diferentes capítulos problemas, preguntas, recorté la pregunta final del problema y me encontré estas, que se las quise poner aquí como ejemplo. Una dice, con este valor de temperatura, el problema describe algunas condiciones y da un valor de temperatura, y dice, con este valor de temperatura, calcule el calor que se disipa a través de las bridas. Esta pregunta es una pregunta que relaciona estas dos cantidades. ¿Cuánta energía se disipa para ese valor de temperatura? La siguiente pregunta dice, que es de otro capítulo, calcule la temperatura en la superficie exterior a los 8 minutos de comenzado el flujo de aceite. La temperatura, hay que calcular la temperatura en la superficie, la temperatura a los 8 minutos. Entonces es una relación entre temperatura y tiempo. Y finalmente, esta es de un capítulo más adelante, en un problema dice, ¿cuántos kilogramos por hora de vapor saturado seco a 0.05 bares se condensarán? Aquí no se menciona ni temperatura, ni energía, ni tiempo. Bueno, tiempo sí, porque dice cuántos kilogramos por hora. Ok, aquí está el tiempo. Y luego sabemos que para evaporar una sustancia necesitamos inyectarle energía. Entonces, esta pregunta relaciona estas dos cantidades. Entonces, desde ahorita grábense en su cabeza este diagrama, porque todas las preguntas que nos hagamos y que podamos responder usando la ciencia llamada transferencia de calor, van a ser preguntas que vamos a estar respondiendo preguntas que tienen que ver con las relaciones entre estas tres cantidades, siempre, ¿ok? Bien, vamos a profundizar un poquito más en esta distinción que ya hacíamos entre la termodinámica y la transferencia de calor. Recordemos que la termodinámica, su nombre lo dice, la etimología dice que viene del griego termos, que significa calor, y es que primero es dínamo, que significa potente, que viene a su vez de dinamis, que es fuerza, creo, si alguien sabe me corrige. Entonces el nombre termodinámica significa la fuerza, el estudio de las fuerzas que provocan el movimiento del calor, el intercambio de calor. De hecho, empezamos estudiando termodinámica sin haber precisado lo que es el concepto de calor. Cuando decimos que es una ciencia dinámica, como su nombre lo dice, miren, recuerden el estudio de la mecánica en los cursos básicos de física. Ustedes estudian cinemática y dinámica. La cinemática es el tiro parabólico y todo eso. Es cuando estudiamos el movimiento sin atender a las causas que lo provocan. Y la dinámica es las causas que la provocan. Entonces, cuando ustedes empiezan a estudiar tiro parabólico y caída libre y todo eso, están estudiando cinética. Cómo se mueven, cómo evolucionan las cosas. Es lo que vamos a estudiar en transferencia de calor. Cuando ustedes estudian las leyes de Newton, por ejemplo, o las leyes de la ley de la conservación de la energía, están estudiando dinámica, es decir, qué es lo que ocasiona el movimiento. Los problemas que ustedes resuelven de leyes de Newton y todo esto, ustedes simplemente responden si el bloquecito se va a empezar a deslizar o no, si la polea se va a acelerar o no. Entonces van a dar respuesta a preguntas sobre las causas del movimiento. Entonces, la termodinámica, como hace rato decía, en el caso de una reacción química, al calcular el cambio en la energía libre, la termodinámica se fija en el estado inicial y en el estado final y nos dice si hay una fuerza que provoca el intercambio de calor. En este caso sabemos que la fuerza motriz que provoca el intercambio de calor es una diferencia de temperaturas.
Cuando yo tengo en contacto un sistema caliente con un sistema frío, sé que va a haber transferencia de calor. Bien, en la termodinámica nos dedicamos a calcular los valores de las llamadas funciones de estado, que son muchas: presión, volumen, temperatura, entropía, energía interna, y luego las energías libres de Helmholtz, de la entalpía. Aquí no puse la de Helmholtz, a la H es de entalpía, la energía libre de Gibbs, el potencial químico, etc. Hay más. Y además nos dedicamos a determinar las relaciones entre estas variables, lo que escribimos como una ecuación de estado, como la ley del gas ideal, ¿no? o la ecuación de la ley de Van der Waals, por ejemplo, la ecuación de estado de Van der Waals, y muchas otras, y no nada más para gases y líquidos, sino podemos pensar en sistemas magnéticos, en sistemas poliméricos, en muchísimos sistemas. La termodinámica es una ciencia amplísima, aunque como siempre empezamos estudiando el caso del gas ideal, a veces nos quedamos ahí atorados y pensamos que solamente es el estudio de pistones con gas. Bien, ¿y qué estudiamos en la termodinámica? Pues estudiamos las leyes. Nos dedicamos a entender las leyes de la termodinámica. En cambio, en la transferencia de calor vamos a ver que estudiamos otros conceptos. Ok, en cambio, en el caso de la transferencia de calor, fíjense que para empezar el nombre está chistoso porque es un pleonasmo. Nosotros cuando estudiamos la primera ley de la termodinámica, perdón, las puse y no las recordé. Vamos a regresarnos un poco. La ley 0 de la termodinámica, o sea, cuando estudiamos termodinámica sabemos que hay 3 leyes, que en realidad son 4, y entonces las nombramos 1, 2, 3, y como nos faltó una y esa va antes que todas, la ponemos como ley 0. La ley 0 de la termodinámica es la definición, nos permite definir esta propiedad llamada temperatura. La ley 0, si lo recuerdan, es aquella que dice que si un cuerpo está en equilibrio térmico con un segundo cuerpo, y este a su vez está en equilibrio térmico con un tercer cuerpo, quiere decir que el primero con el tercero están en equilibrio entre sí. O sea, todos los que estén en contacto van a estar en equilibrio, o todo sistema termodinámico tiende al equilibrio térmico, y ahí es cuando podemos definir cuál es esa propiedad que define el equilibrio térmico, y terminamos definiendo la temperatura. La primera ley de la termodinámica, ok, si los sistemas no están en equilibrio, entonces van a evolucionar hacia el equilibrio, y para eso se van a intercambiar energía. La primera ley nos dice que les pido que vean esto que está entre paréntesis, que ese intercambio o el cambio en la energía interna de un sistema es porque se realiza trabajo sobre él o se le inyecta energía en forma de calor. Esta es una generalización de la conservación de la energía, porque nuevamente cuando ustedes estudiaron mecánica, allá en física 1, ustedes solamente sacaban las cuentas de energía cinética, energía potencial, y que si un resortito, y que si gravedad y todo esto, pero si había fricción en el sistema, ustedes registraban que había una pérdida de energía. La fricción genera calor, y entonces en la termodinámica simplemente agregamos el calor como otra forma de transferir energía, igual que el trabajo, y entonces así sacamos las cuentas de los intercambios de energía. En otras palabras, el calor es una manera de transferir energía igual como lo es el trabajo. ¿Cuál es la diferencia? Que en el trabajo pensemos otra vez, regresémonos a la física de la prepa, y todos nos aprendimos que trabajo era fuerza por distancia. Aplico una fuerza, realizo un desplazamiento, y entonces otra vez el ejemplo clásico, comprimo un gas, por ejemplo, y le estoy inyectando energía. ¿A quién le inyecto la energía? Al sistema completo, es decir,
a todas las moléculas que componen ese sistema. Sin embargo, cuando esa transferencia de energía se hace mediante calor, sí le transfiero energía a las moléculas, pero lo hago de manera individual. No lo hago al sistema como un todo. No comprimo el gas completamente, sino que lo que hago es darle golpes a moléculas de manera individual y de esta manera les inyecto energía. Finalmente es trabajo, pero es trabajo a nivel mol. Ay, perdón, desconecté el micrófono. Decía que finalmente el calor es un intercambio de energía que también es trabajo, pero es trabajo a nivel molecular. Lo hago molécula por molécula. Cuando yo pongo en contacto un sistema caliente con un sistema frío, lo que hago es dejar que las moléculas de un sistema que tienen velocidades mayores golpeen y le transfieran energía a las moléculas del cuerpo frío que tienen velocidades menores. Una colisión entre un cuerpo a gran velocidad y un cuerpo a menor velocidad, ahí se transfiere energía y ahí se realiza trabajo, pero otra vez es a nivel molecular. Entonces lo que quiero subrayar con esto es que cuando decimos calor es una manera de transferir energía. Y por eso ahorita decía que decir transferencia de calor es un pleonasmo, porque si calor es una forma de transferir energía, decir transferencia de calor es decir transferencia de esa transferencia de energía a la que me estoy refiriendo. Es un poco como decir hay mucho tráfico, refiriéndome al tráfico vehicular, o digo hay mucho flujo de automóviles, mucho flujo vehicular, pero no digo hay mucho flujo de tráfico. Bueno, algo así es. Así de mal estamos hablando cuando decimos transferencia de calor. Sin embargo, todo el mundo dice transferencia de calor, todos los textos dicen transferencia de calor y nosotros vamos a seguir diciendo transferencia de calor. Así es que ya me disculpe por adelantado, ahora sí se aguantan con ese pleonasmo de aquí en adelante. Y me soportan a mí y soportan a todo el mundo, porque todo el mundo dice así. Bien, la segunda ley de la termodinámica nos habla sobre la espontaneidad de los procesos naturales. Nos dice en qué dirección ocurren los procesos naturales. Esta es la ley que tiene más enunciados distintos. ¿Se acuerdan que había un enunciado de Kelvin, otro de Clausius, creo? Y luego la podemos presentar de muchas maneras. Cuando yo digo segunda ley de la termodinámica, todos piensan en entropía. Cuando digo entropía, todos piensan en el estado de desorden de un sistema, cosa que no es verdad. No está bien decir que la entropía es una medida del desorden de un sistema. Hay sistemas ordenados que tienen una entropía mayor que sistemas desordenados. Los cristales, por ejemplo. Hay cristales que se ordenan para maximizar su entropía. Pero bueno, ese es otro tema. Si quieren, cuando quieran les doy una plática de eso. Pero ahorita solamente quiero recordarles que esta propiedad, la entropía, nos ayudaba para definir si los procesos ocurren en una dirección o en otra. En el caso que nos interesa, es la segunda ley de la termodinámica la que nos dice que nunca va a ocurrir transferencia de calor desde un cuerpo frío hacia uno caliente. Siempre va a ser del cuerpo caliente al cuerpo frío. Y la tercera ley de la termodinámica que nos ayudaba a definir el cero absoluto. Y de hecho lo que dice es que cuando la temperatura absoluta tiende a cero, la entropía de cualquier sistema tiende a cero también. Muy bien. Entonces ya hablamos sobre el nombre de transferencia de calor y a diferencia de la termodinámica que solamente se ocupaba del estado inicial y el estado final, la transferencia de calor describe la evolución desde ese estado inicial hacia este estado final. En otras palabras, ustedes imagínense, piensen en un diagrama de estos de presión volumen o presión temperatura, los diagramas que manejan en termodinámica, y ustedes ponían un estado en un punto, otro estado en el otro punto. Bueno, la termodinámica solamente puede hablar de esos dos puntitos, el estado inicial y el final.
La transferencia de calor, en cambio, habla de la curva mediante la cual se unen estos dos puntos, es decir, la evolución desde un estado hasta el otro. En la transferencia de calor no vamos a determinar los valores de las funciones de estado, más bien lo que nos interesa es predecir cómo dependen de la temperatura. Si pensamos en un gas ideal y yo logro, piensen en un gas ideal a presión constante. Entonces, si yo logro predecir, y yo lo estoy calentando, por ejemplo, le estoy inyectando energía. Si yo sé a qué velocidad le estoy inyectando la energía, yo puedo predecir los valores que va a ir teniendo su temperatura conforme transcurre el tiempo. Y como tengo una ecuación de estado que relaciona presión, volumen y temperatura, si la presión es constante, entonces yo puedo predecir el volumen como función del tiempo. Entonces cualquier aspecto cinético me lo va a resolver la transferencia de calor, y las relaciones entre las variables, esas ya me las dio la termodinámica. ¿Qué estudiamos en la transferencia de calor? Aquí no hay leyes. Aquí más bien, bueno, sí va a haber leyes, pero más bien la estudiamos por medio de los distintos mecanismos de transferencia de calor. El primero es conducción, segundo convección y el tercero radiación. Creo que todos saben a lo que me refiero con cada uno de estos términos. Obviamente vamos a ahondar muchísimo en cada uno de ellos. Ahorita no me detengo a explicarlos. Bien, vamos a retomar un poco el típico ejemplo del gas ideal. No le hagan caso a esto, me falló la animación. Vamos a pensar en el gas ideal. Tengo un contenedor con un cierto número de moléculas, cada una tiene diferentes posiciones, diferentes velocidades. Y en determinado momento yo puedo fijarme en lo que ocurre cerca de una pared. Viene una molécula, choca con la pared, rebota. Eso implica un cambio en su velocidad. Un cambio en la velocidad es una aceleración. Y para acelerar un cuerpo con cierta masa, en este caso esta molécula, pues se necesita cierta fuerza. Eso quiere decir que la molécula, al chocar contra la pared, está, veanlo como quieran, la partícula ejerciendo fuerza sobre la pared, o, tercera ley de Newton, acción-reacción, la pared está ejerciendo una fuerza sobre la molécula. En cualquiera de los dos casos, hay una fuerza aplicada. Si yo me fijo en toda la pared, esa fuerza dividida entre el área de la pared, pues es la presión. Entonces, cuando hacemos las cuentas de esto que estoy diciendo, ahí tenemos la colisión, y cuando hacemos las cuentas y calculo fuerza entre área, yo digo la fuerza es igual a masa por aceleración. Pero si eso ocurre n veces, es decir, hay n moléculas en este contenedor y todas en su momento chocarán contra esta pared, pues tengo que multiplicar esto por n. La aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo en el que ocurre esa colisión. Y la velocidad final resulta que es igual a la velocidad inicial. La partícula rebota y sale con su misma velocidad, pero en sentido opuesto. De manera que la velocidad inicial es menos la velocidad final. Esto hace que esto se convierte en 2 veces la velocidad. Por eso aquí arriba me queda 2 mv. Por otro lado, el tiempo en el que ocurre eso, pues si estamos sacando el tiempo en el que todas las moléculas colisionan, esta partícula va a rebotar. Piensen en que se mueve así en dirección X solamente. Esta molécula va a rebotar aquí, luego recorre toda la caja hasta que llega al otro lado y luego regresa y vuelve a rebotar. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa entre colisión y colisión de esta misma molécula? Pues es la distancia recorrida entre la velocidad. La velocidad ya sabemos que es la v, y la distancia recorrida es 2 veces la longitud de la caja porque va y viene. Si hacemos esto, los dos se cancelan, la velocidad se convierte en v cuadrada con esta, la ley de la tortilla, y área por longitud no es otra cosa más que el volumen de la caja. Ahora, de tarea les dejo que busquen por ahí en Wikipedia el teorema de equipartición de la energía.
que relaciona la temperatura de un sistema con las velocidades de sus moléculas. Y si ustedes consultan eso, se van a dar cuenta que masa por el cuadrado de la velocidad, bueno, el promedio de esto, el promedio porque las moléculas tienen diferentes velocidades, pero esto se puede reescribir como una constante llamada constante de Boltzmann por la temperatura. De hecho, esa es la definición microscópica de la temperatura, que proviene de la teoría cinética, que también la estudiaron ustedes en termodinámica. Pues bien, resulta que esta constante por el número de Avogadro se convierte en la constante de los gases R, de manera que si yo multiplico aquí y divido entre el número de Avogadro, me queda N, número total de moléculas, entre el número de Avogadro, pues es el número de moles. Esta se convierte en la constante de los gases, y lo que tengo finalmente es la ley, la ley del gas ideal, la ecuación de estado de un gas ideal, que es una relación entre presión, volumen y temperatura. Bien, esto es termodinámica. Ahora, ¿qué pasa si este sistema no estuviera así como lo dibujé, sino que estuviera así? Aquí lo que tenemos es que hay una propiedad, no sé, piensen en la concentración, por ejemplo. Hay una propiedad que tiene diferentes valores en diferentes posiciones. Es decir, acá del lado derecho vale poco la concentración, del lado izquierdo vale mucho la concentración. Y por eso decimos que a eso le llamamos gradiente. Un gradiente de una propiedad es cuando hay una variación de esa propiedad a lo largo de una distancia o a través del espacio nos encontramos que está cambiando una cierta propiedad. Puede ser concentración, puede ser presión, también ustedes metan aquí el dedo y van a sentir poco golpeteo de moléculas, mientras que si lo meten acá van a sentir más golpeteo, acá sienten más presión. Puede ser también temperatura, pueden ser diferentes propiedades. En fin, cuando tengo un gradiente, es una situación fuera del equilibrio, por cierto. Y de hecho la termodinámica no sabe describir estos sistemas. La termodinámica solo sabe describir sistemas en el equilibrio. Y por eso la termodinámica solamente se ocupa del estado inicial y del estado final de un sistema. Pues bien, cuando tenemos que un sistema está fuera del equilibrio, entonces se restaura el equilibrio mediante un flujo de algo, de alguna propiedad. En este caso, así como lo dibujamos, si el gradiente es de concentración, sabemos que el flujo va a ser de moléculas. Las moléculas se van a mover hacia la derecha. Ojo, no es porque las moléculas dicen, ay, pobrecitas las de la derecha, están solas, vamos a acompañarlas, o tienen frío, vamos a calentarlas. No, las moléculas no saben nada de eso. Simplemente es una cuestión probabilística. Ya saben que ahorita tenía que poner a fuerza este ejemplo. Si de un lado de la ciudad hay muchos enfermos y de otro lado de la ciudad hay pocos contagiados, eventualmente los de un lado de la ciudad van a contagiar a los otros. ¿Por qué? Por simple probabilidad. Porque se van a encontrar, porque se van a topar por aquí, van a acudir al supermercado, van a coincidir en el trabajo, etc. Y entonces las cosas tienden las propiedades siempre tienden a tener valores uniformes en el espacio. Y cuando no, hay gradientes y esos gradientes provocan flujos. ¿Ok? De manera que en general podemos decir que que un flujo se da porque hay un gradiente y ese flujo depende también de la resistencia a que ocurra ese flujo. Es decir, no es lo mismo si esto es un espacio vacío o si es un medio poroso. Porque si es un medio poroso, pues las moléculas van a tardar más en moverse hacia el otro lado de la caja. Y entonces eso tiene que ver con la resistencia a ese flujo. En general esto va a ocurrir para cualquier propiedad, como yo decía ahorita. Déjenme reescribir esto bien. Muchas veces los flujos los representamos con esta letra J. Y fíjense que tiene carácter vectorial. Sí, porque como lo ven aquí, el flujo en este caso es de izquierda a derecha. Pero si yo lo hubiera dibujado diferente, podría ser de arriba hacia abajo
o podría tener 2 componentes o 3 componentes. Por eso es una cantidad vectorial. El gradiente lo representamos como una derivada, es una diferencia aquí puse P de propiedad, no de presión, pero puede ser también la presión. Hay una diferencia en presiones o en temperaturas o en concentraciones en un cierto intervalo de distancia, a lo largo de una distancia, y entonces eso pues se convierte en una derivada. Esto también lo denotamos de esta manera, ahorita lo explicaré. Y tenemos aquí entonces el gradiente entre la resistencia. Entonces, el gradiente, una manera de expresarlo es mediante este símbolo. Creo que ya lo estudiaron, ya lo usaron ustedes en cálculo vectorial, el símbolo nabla, el operador nabla, que son las derivadas espaciales con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z, y eso define cada componente de esto. Esto define un vector, cada componente pues corresponde a una de esas derivadas. Y la resistencia, el inverso de la resistencia, lo escribo aquí como una constante. Si esta constante es el inverso de la resistencia, entonces quiere decir que esta constante es lo opuesto a la resistencia, a esa resistencia a fluir. Entonces esta constante es una especie de conductividad o difusividad, o sea, es una medida de cuán fácil es moverse, difundir esa o hacer que se iguale esa propiedad de la que estamos hablando. Ok, las unidades del flujo, de cualquier flujo, va a ser algo, lo que sea que fluya, energía, o sea, pueden ser joules, o moléculas, pueden ser aquí moles, si es si son moléculas, si es, ya dije, energía, ya dije, ¿qué más se puede difundir? Energía, moléculas, pues ya, ¿no? Bueno, no sé, ahí me dicen si se les ocurre otra cosa. ¿Cuántos no sé qué? ¿Cuántos joules, cuántas moléculas fluyen por cada metro cuadrado? O sea, imagínense una ventana de 1 metro cuadrado de área. ¿Cuántas fluyen a través de esa ventana por segundo? Esas son las unidades de los flujos, ¿ok? Y esto que acabo de escribir aquí no es más que un resumen de una ciencia que se llama los fenómenos de transporte, dentro de los cuales entra la transferencia de calor. Vamos a hacer un repaso de todo esto. Miren, los fenómenos de transporte, en algunas escuelas de ingeniería la materia se llama fenómenos de transporte y es el equivalente a las que en otras escuelas como la nuestra se imparten por separado, como transferencia de calor, transferencia de masa y mecánica de fluidos. Estas tres ciencias juntas se les llama fenómenos de transporte, y es porque en general en todas ocurre esto que tenemos aquí: un gradiente que provoca un flujo, y hay que determinar las conductividades o difusividades para saber qué tan rápido van a evolucionar las cosas hacia el equilibrio, qué tan rápido van a fluir y por lo tanto qué tan rápido evoluciona hacia el equilibrio, y por lo tanto nos va a proporcionar esa descripción cinética de esa propiedad. Bien, por ejemplo, si tengo un gradiente, como el ejemplo que veíamos ahorita, si tengo un gradiente de concentración, que en realidad, luego lo mencionaremos, en realidad es más propio hablar de potencial químico, Pero bueno, piensen en un gradiente de concentración, como el que dibujamos ahorita. Vamos a tener una transferencia de materia, porque son moléculas las que se están moviendo, es materia la que se mueve. Esto es lo que esto es lo que estudian ustedes en transferencia de masa. La ecuación que describe ese fenómeno es la llamada ley de Fick. Aquí está el flujo, esta es la difusividad y aquí está el gradiente de alguna propiedad. En este caso, esta phi representa la concentración. Decía ahorita, es más propio hablar de potencial químico. ¿Por qué? Piensen ustedes que lavan su ropa y la ponen a secar en el tendedero. La ropa se seca porque el agua fluye
de la superficie de la tela hacia el medio ambiente. Puede ser que, no puede ser, hay una mayor concentración de agua en la tela que en el aire, y claro que por eso fluye de la tela hacia el aire. Pero ahora piensen que el ambiente está muy húmedo, que nos vamos a vivir a una playa, y en la playa, no sé si les ha tocado, tratan ustedes de secar la ropa extendiéndola, pero si el ambiente está muy húmedo, la ropa no se seca. Es decir, el agua no fluye de la tela hacia el aire. Pregunta, ¿acaso hay más concentración en el aire, concentración de agua en el aire que en la tela? Claro que no. En la tela hay mucha más agua, mucha más concentración de agua que en el aire. Sin embargo, lo que no es así es el potencial químico. Resulta que cuando la humedad ambiental es del 100%, por ejemplo, quiere decir que ya no le puedes agregar humedad al aire. Quiere decir entonces que el potencial químico es igual en la tela, donde hay mucha agua, que en el aire, donde hay poca agua. Poca, pero está saturado. Entonces, en realidad, lo que provoca los flujos de materia, lo que provoca la transferencia de masa, principalmente cuando son entre dos fases distintas, es el potencial químico, ¿ok? Lo más usual es hablar de una diferencia de concentración, porque muchas veces la transferencia de masa a la que nos estamos refiriendo es dentro de la misma fase, gas, líquido, pero cuando hay una diferencia de fases, entonces nos debemos fijar más bien en el potencial químico. Muy bien, ¿qué pasa si el gradiente es de temperatura? Es decir, de un lado, que no fuera este dibujo, sino que tenemos estas moléculas uniformemente distribuidas, pero las que están de este lado izquierdo tienen velocidades mayores que las del lado derecho. En ese caso habría un gradiente de temperatura y lo que se va a transferir es energía cinética de las moléculas. La ecuación que describe esto se conoce como ley de Fourier y usualmente se escribe así. Fíjense que aquí sí está incluida la notación vectorial para el flujo de energía. Aquí está el gradiente de temperatura, le falta aquí el vector. Acá no está indicado, esta sería unidimensional, solamente a lo largo de X. Pero la manera correcta de escribir esto debería ser con gradiente, ¿ok? Y aquí aparece nuevamente una conductividad, que sería la conductividad térmica del material. Bien, esta es la que describe la conducción de calor, como vamos a estudiarla más adelante. ¿Qué pasa si hay un gradiente de velocidad? Es decir, de un lado las moléculas se mueven, otra vez, piensen en un sistema en donde están las moléculas uniformemente distribuidas, pero aquí las velocidades son mayores. Ojo, eso sería lo mismo que temperatura, que hablar de un gradiente de temperatura. Pero ahora pensemos que todas las moléculas se mueven en la misma dirección, por ejemplo hacia arriba, a una velocidad alta. Y las moléculas del lado derecho se mueven también hacia arriba, pero a una velocidad baja. Es decir, este sistema está fluyendo hacia arriba, pero este lado fluye con mayor velocidad que este. O piensen al revés, veanlo hacia abajo, estas moléculas se mueven hacia abajo lentamente y estas moléculas se mueven hacia abajo rápidamente. Eso sería como cuando ustedes, se ve muy feo el ejemplo, pero si ustedes escupen sobre un vidrio y la baba escurre, las moléculas de baba, perdónenme la expresión, las moléculas de baba que estén más lejos del vidrio van a moverse con más velocidad que las que están adheridas al vidrio, ¿no? Y eso provoca un gradiente de velocidad. Ahí lo que se transfiere es momento. No sé si recuerden lo que es el momento lineal, masa por velocidad. Es lo que conocemos como vuelito. La baba que está lejos del vidrio tiene más vuelito que la que está pegada al vidrio. Pero la baba que está lejos del vidrio arrastra a la baba que está pegada al vidrio. Entonces le transfiere momento. Y eso está descrito por la que conocemos como ley de Newton de la viscosidad, que es esta ecuación. Después, la van a estudiar ustedes en mecánica de fluidos,
nosotros también aquí vamos a tener oportunidad de revisarla. Pero lo que tenemos aquí es una derivada, o sea, una derivada, ojo, derivada espacial. Esto entonces es un gradiente de velocidad. Esto es una propiedad que describe la transferencia de momento. Esto se llama esfuerzo de corte. Y aquí la constante que define cuánto se transfiere el momento en ese material, en esa sustancia, es la que conocemos como viscosidad. Un fluido muy viscoso, si tú quieres mover las moléculas de la superficie, esas moléculas se esmeran en transferir esa velocidad, ese momento a las moléculas de más abajo, y entonces por eso sientes aquello chicloso, viscoso. Sin embargo, por el contrario, un fluido poco viscoso, tú tratas de mover las moléculas de la superficie y las otras ni se enteran, porque la viscosidad es baja. La transferencia, la capacidad para transferir movimiento entre una capa de moléculas a la siguiente es baja. ¿Cuánto tiempo llevamos? Oigan, ¿me soportan todavía 3 minutos más? Sí, ¿verdad? Bueno, ya vamos a acabar, ¿eh? Cuando tenemos un gradiente de presión, de un lado hay una presión alta, del otro lado hay una presión baja, pues también hay una transferencia de materia, pero aquí no se da porque las moléculas fluyan de manera individual, sino que aquí es todo un volumen de esa sustancia el que se mueve. Entonces cuando tenemos un gradiente de presión, pues eso provoca un flujo, un caudal. Esto está descrito por la llamada ley de Poiseuille, creo que así se pronuncia. Y esto no parece tanto las ecuaciones que hemos escrito, sin embargo, si ustedes se fijan, aquí tengo delta P entre L, diferencia de presión a lo largo de la longitud del conducto, de una tubería, por ejemplo. Pues esto es un gradiente. Este es el gradiente y todo lo demás, todas las demás constantes son la capacidad que tiene el sistema para fluir. El fluido, la capacidad que tiene para moverse a lo largo de esa tubería, y eso me da un flujo, que es un caudal. Chequen las unidades de todas estas, por ejemplo, caudal, que son metros cúbicos por segundo, y son todas son velocidades con las que se transfiere algo. Muy bien. Finalmente, en electricidad y magnetismo ustedes estudiaron también la ley de Ohm, que es otra propiedad de transporte, otra ley que describe transporte. ¿Transporte de qué? De cargas eléctricas cuando hay un gradiente de potencial eléctrico. Un gradiente de potencial eléctrico, no sé si ustedes se acuerdan de esta ecuación, la relación entre el potencial eléctrico y el campo eléctrico es que el campo es la derivada espacial del potencial. Pues eso no es más que el gradiente. Y si el campo es el gradiente del potencial, entonces cuando tengo un gradiente de potencial, tengo un flujo de electrones. Y la constante por la que se multiplica es la conductividad térmica. Creo que sí les dijeron en ese curso que la ley de Ohm es esta. Sin embargo, normalmente la escribimos como corriente igual a voltaje entre resistencia. Esa expresión que acabo de mencionar se deduce de aquí. Esta es la ley de Ohm. Ok, en todos esos casos piensen en términos de la ley de Ohm, hablamos de una corriente de algo, un flujo de algo, que depende de una diferencia de algo, de potencial en el caso de la ley de Ohm, diferencia de presión, de velocidad, de temperatura, de concentración en estos casos, entre una resistencia, o si quieren verlo así, multiplicado más bien por una conductividad o una difusividad, como lo decíamos acá. ¿Okay? Eso es lo que se hace para estudiar los fenómenos de transporte. No podemos tampoco estudiarlos por separado, porque se van a dar cuenta ustedes más adelante que es imposible describir la transferencia, vamos a decirlo desde el punto de la transferencia de calor, desde el punto de vista de la transferencia de calor. Es imposible hablar de transferencia de calor si no hablamos de cómo se mueven las moléculas. ¿Por qué? Porque si bien en el caso de la conducción podemos pensar en átomos o moléculas vibrando que transfieren esta vibración a las vecinas y así sucesivamente, en el caso de la convección tenemos el movimiento de un fluido alrededor de una superficie.
Y ese es un problema de mecánica de fluidos más que de transferencia de calor. De igual manera, cuando se transfiere energía o se transfiere calor al evaporar un líquido, por ejemplo, cuando sudamos, es un mecanismo tremendamente eficiente para transferir energía y es el mecanismo que usa nuestro cuerpo. Cuando sudamos, evaporamos un líquido al ambiente y entonces lo que tenemos ahí es una transferencia de masa. Es imposible hablar de transferencia de calor sin hablar de transferencia de masa o de mecánica de fluidos. ¿Por qué van a tener que soportarme ustedes este semestre? ¿Por qué tienen que estudiar transferencia de calor? Bueno, pues porque la transferencia de calor la vamos a usar para controlar, bueno, más bien, el ingeniero químico controla o modifica la velocidad, la tasa con la que se transfiere calor con 4 propósitos. Lo hace para detonar, acelerar, entorpecer o mantener procesos. Por ejemplo, para detonar procesos, hay reacciones químicas que no ocurren sino a partir de cierta temperatura o a partir de cierto tiempo también. Entonces podemos hacer que ocurran más pronto o que ocurran simplemente. Un ejemplo es la reacción de... ¡Ay! Se me olvidó el nombre. ¡Ay! Búsquenla por favor ustedes y díganme. ¿Reacción de quién es la que ocurre en los alimentos, en las carnes, por ejemplo, en las proteínas, que las hace adquirir este tono marrón? ¿Qué es lo que ocurre cuando asamos carne? Pues esas reacciones o la desnaturalización de proteínas en otros alimentos, esas solamente ocurren si se transfiere calor. Otra es para acelerar procesos. A veces de todos modos ocurrirían esos procesos, pero los podemos acelerar. Por ejemplo, para producir yogur. Ustedes saben que el yogur se produce por el metabolismo de los bacilos búlgaros, pero si elevamos la temperatura, pues podemos acelerar el metabolismo, o sea, las reacciones metabólicas. Y ustedes saben también, ya estudiaron, que la constante de velocidad de algunas reacciones está dada por, o está descrita, obedece la ley de Arrhenius, que describe cómo depende esa constante de velocidad, esa constante de rapidez, de la temperatura. Entonces podemos acelerar procesos y por eso el ingeniero químico controla la velocidad con la que se transfiere energía. Podemos también tratar de entorpecer procesos, este es un ejemplo clásico, pero la refrigeración de los alimentos, por ejemplo, o el aislamiento, mantiene calientes o mantiene fríos los alimentos o los procesos en general, cualquier reacción química. Y por otro lado, para mantener los procesos como están. Cuando se prende una calefacción, por ejemplo, tenemos un sistema fuera del equilibrio. Afuera está frío, adentro de la casa está caliente, pero yo no quiero que se llegue al equilibrio. Yo quiero mantener las cosas en el estado fuera del equilibrio. Y entonces lo que tengo que hacer es que a la velocidad con la que se escape calor de la casa, a esa velocidad le tengo que estar inyectando energía, quemando un combustible fósil o mediante corriente eléctrica o como sea. Para eso es que el ingeniero químico utiliza la transferencia de calor y bueno, antes que utilizarla, pues tiene que comprenderla y tiene que ser capaz de predecir y cuantificar las cosas. Este es el propósito del curso. Espero que tengan una visión más o menos general de lo que vamos a hacer. Y lo que vamos a hacer a continuación es empezar a estudiar así también a grandes rasgos cada uno de los mecanismos. Vamos a empezar por conducción y luego convección y luego radiación. Listo, se pueden ir a descansar.